Tengan, queridos amigos, muy buenas tardes. Hoy 8 de enero del 2020 y sean bienvenidos a nuestro canal de lo conocido a lo desconocido, con la lectura del libro Psicología Revolucionaria del maestro Samael Aun Weor. También queremos brindar un saludo muy especial a los medios de comunicación que nos permiten llegar hasta ustedes. Hoy estudiaremos el capítulo 13, Observador y Observado. Como siempre, Heriberto primero con ustedes, con la introducción y la lectura, y después estaré con ustedes para la reflexión. Muy buenas tardes, estimados amigos. Continuando con estos estudios tan excelentemente interesantes de la psicología trascendental, entendiendo primero que todo cambio de la personalidad humana parte de la psicología y no del cuerpo. El cuerpo es tan solo la máquina por donde se expresa el individuo, por donde se proyectan los estados psicológicos para producir los eventos físicos. Si observamos lo que es nuestro diario vivir, lo que normalmente realizamos desde nuestro interior son comparaciones, juicios a los demás, críticas indebidas, juicios sin ninguna base. Colocamos adjetivos, calificamos a nuestro criterio, etiquetamos a nuestro acomodo, somos sectarios 100%. En fin, un sinnúmero de situaciones que no son coherentes con el trabajo que realmente debemos realizar, que es un trabajo interno, de análisis, de estudio, y lo que hacemos inconscientemente es generar todo el tiempo división interna, y esto origina un caos, origina sufrimiento, origina desorden en nuestro interior. Si nos superamos, podremos ayudar a la humanidad. De lo contrario, lo que estamos es compartiendo nuestros propios problemas, nuestros propios caos. Por eso este capítulo 13, Observador y Observado, nos muestra cómo podemos llegar a superar esa crisis interna que nos tiene totalmente atrapada nuestra conciencia. Les voy a leer el capítulo 13 del libro de Psicología Revolucionaria, Observador y Observado. Es muy claro y no resulta difícil comprender que cuando alguien empieza a observarse a sí mismo seriamente desde el punto de vista que no es uno sino muchos, comienza realmente a trabajar sobre todo eso que carga dentro. Es óbice, obstáculo, tropiezo para el trabajo de autoobservación íntima. Los siguientes defectos psicológicos: mitomanía, delirio de grandeza, creerse un dios, egolatría, creencia en un yo permanente, adoración a cualquier especie de alter ego, paranoia, sabiondez, autosuficiencia, engreimiento, creerse infalible, orgullo místico, persona que no sabe ver el punto de vista ajeno. Cuando se continúa con la convicción absurda que se es uno, que se posee un yo permanente, resulta algo más que imposible el trabajo serio sobre sí mismo. Quien siempre se cree uno, nunca será capaz de separarse de sus propios elementos indeseables. Considerará a cada pensamiento, sentimiento, deseo, emoción, pasión, efecto, afecto, etcétera, etcétera, como funcionalismos diferentes, inmodificables de su propia naturaleza, y hasta se justificará ante los demás diciendo que tales o cuales defectos personales son de carácter hereditario. Quien acepta la doctrina de los muchos yoes comprende a base de observación que cada deseo, pensamiento, acción, pasión, etc.,
corresponde a este u otro yo distinto, diferente. Cualquier atleta de la autoobservación íntima trabaja muy seriamente dentro de sí mismo y se esfuerza por apartar de su psiquis los diversos elementos indeseables que carga dentro. Si uno de verdad y muy sinceramente comienza a observarse internamente, resulta dividiéndose en dos, observador y observado. Si tal división no se produjera, es evidente que nunca daríamos un paso adelante en la vía maravillosa del autoconocimiento. ¿Cómo podríamos observarnos a sí mismos si cometiéramos el error de no querer dividirnos entre observador y observado? Si tal división no se produjera, es obvio que nunca daríamos un paso adelante en el camino del autoconocimiento. Indubitablemente, cuando esta división no se sucede, continuamos identificados con los procesos del yo pluralizado. Quien se identifica con los diversos procesos del yo pluralizado es siempre víctima de las circunstancias. ¿Cómo podría modificar circunstancias aquel que no se conoce a sí mismo? ¿Cómo podría conocerse a sí mismo quien nunca se ha observado internamente? ¿De qué manera podría alguien autoobservarse si no se divide previamente en observador y observado? Ahora bien, nadie puede empezar a cambiar radicalmente en tanto no sea capaz de decir: este deseo es un yo animal que debo eliminar. Este pensamiento egoísta es otro yo que me atormenta y que necesito desintegrar. Este sentimiento que hiere mi corazón es un yo intruso que necesito reducir a polvareda cósmica, etcétera, etcétera. Naturalmente, esto es imposible para quien nunca se ha dividido en observador y observado. Quien toma todos sus procesos psicológicos como funcionalismos de un yo único, individual y permanente, se encuentra tan identificado con todos sus errores, los tiene tan unidos a sí mismo, que ha perdido por tal motivo la capacidad para separarlos de su psiquis. Obviamente, personas así jamás pueden cambiar radicalmente, son gentes condenadas al más rotundo fracaso. Estimados amigos, hay que hacer un trabajo muy consciente sobre el observador y el observado, porque de lo contrario no nos apartaremos de este mundo horizontal. Dios mío. Bueno, queridos amigos, vamos a hacer una pequeña reflexión. Existen unos defectos o agregados psicológicos que impiden que una persona acepte la multiplicidad de los yoes como son: la mitomanía. Una persona así no puede aceptar el conocimiento de sí mismo. Una persona que se cree divina, que se cree sagrada, que cree que es un ser de luz, que se cree que es un alma muy evolucionada. Una persona en estas condiciones no puede de ninguna manera autoconocerse. Esa forma de pensar le impide liberar la esencia, porque lo que cree se convierte en una verdad psíquica. Quien tiene la idea de sí mismo de ser un ser superior no se va a ver errores, y lo que hace es crear fantasías de sí mismo y llegará a caer en extremos terriblemente absurdos. Qué delicado. La egolatría.
Es otro defecto que impide este trabajo, ya que le crea culto y adoración al querido ego. Además, exalta el agregado psicológico. Se vuelve una persona cínica. Cuando nos autoobservamos y descubrimos la cantidad de agregados psíquicos que cargamos en nuestro interior y empezamos a cambiar, descubrimos muchas cosas que son inapropiadas para nosotros mismos, para nuestra parte espiritual. De ahí que surge el autorrespeto, respeto por nuestro ser interior. Si en el común denominador de vida que hemos tenido acostumbramos a las palabras del mundo, y con estos estudios, cuando ya las volvemos a decir, ya vemos que no nos queda bien, ahí es cuando tenemos que empezar a cambiar si queremos tener despierta la conciencia, si empezamos pues siquiera a reconocer que estos estados ya no son correctos en nuestro ser. Autoobservarnos. Correcto. Paranoia o sabiondez. Este defecto da por hecho que conocemos más de lo que los demás podrían conocer, que somos sabios. Ese sentimiento de superioridad, esa falsa superioridad nos cierra las puertas del corazón, nos impide admitir que somos multiplicidad de egos y el corazón es sencillez, el corazón es intuición, porque este proceso debe de ir acompañado de muchísima humildad y muchísima sencillez. Orgullo místico. Este agregado psíquico se refleja en aquella conducta mental y emocional que nos lleva a sentirnos distinguidos en el plano espiritual, en relación con los demás. Esa condición humana nos vuelve crueles con nuestros semejantes, porque no valemos lo mismo. Por ejemplo, el caso de la Santa Inquisición. Estos defectos no admiten que somos imperfectos. Cada uno de esos estados no están conectados con la divinidad, ni con la intuición, ni con la sabiduría, ni con el Padre, y mucho menos con las dimensiones superiores. Lo que ocurre con la esencia en estos casos o defectos psicológicos es que es absorbida por estas condiciones mentales y emocionales. Se pierde psiquis, pierde alma y como resultado se robustece el ego. Desafortunadamente vivimos en un mundo donde nos han preparado para producir y consumir. Todo lo que vemos es para satisfacer nuestra vanidad, nuestra ambición, nuestro orgullo, nuestra envidia. En resumen, para satisfacer nuestros yoes. No hay nada en este mundo tridimensional que nos señale la multiplicidad de egos y la búsqueda del ser. En estos temas no existe linaje espiritual, es solo conquista personal. Los grandes maestros que han surgido a través de la historia han sido seres que lo han dado todo por el todo, y eso no se regala, no se vende, no se presta, no se hereda. Este trabajo se conquista a base de muchísimo esfuerzo, sacrificios conscientes y mucha tenacidad. Por eso lo que nos enseña el maestro Samael en este capítulo, que debemos dividir la atención en observador y observado. El despertar requiere de poderosas fuerzas, porque el ego y el sueño de la conciencia
es lo que tenemos que observar. Es ese 3% de esencia aprendiendo a contemplarla mientras se manifiesta. El observador es nuestra propia conciencia trabajando en sí misma por mantenerse consciente y alerta, contemplando lo que pasa en nuestra psiquis, con la finalidad de despegarnos de la idea de pensamientos, sentimientos, impulsos, deseos que han surgido y mantenernos en presencia, porque lo observado continuará surgiendo. Estas enseñanzas requieren de mucha voluntad y empeño. Decir que queremos cambiar es muy fácil, pero realizar el trabajo requiere de mucha voluntad, mucho esfuerzo y mucho empeño. Al árbol se le conoce por sus frutos y al hombre por sus hechos, no por sus dichos. Por ejemplo, decir que en una pareja hay amor, ¿cuál amor? Son egos que coinciden en sus necesidades. Son afinidades psicológicas las que se unen, y eso no es amor. Es muy duro de aceptar esta parte. Duro. El ego no sabe amar y después llega el sufrimiento, el desencanto, el dolor. Cuando uno quiere cambiar las circunstancias de su existencia, es obvio que está buscando trascender las recurrencias que ha creado en sus múltiples vidas y que tiene que superar los aspectos kármicos que hemos creado, sean estos amorosos, económicos, sociales o de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas desarmonías que hemos creado han sido por la manifestación del ego. Y si nunca hemos visto ese desdoblamiento del observador y el observado, no se puede conocer, no puede trabajar eso que se desconoce y por ende no puede cambiar su vida. La finalidad de la autoobservación es romper los estados del ego. Aquí se me ocurre, porque le pasa a uno mucho en la vida normal. Por decir algo, voy para el centro de la ciudad. Voy a pagar unas cuentas. Y en el camino, obviamente, viendo vitrinas, toda esa parte que maneja el mercadeo y la publicidad que son tan absorbentes, pues obviamente me encuentro una vitrina con un vestido precioso. No, y ese color, no, y eso era lo que yo quería, no, no, esto me debe quedar a mí precioso. Lo necesito, ahí es donde el observador necesita estar alerta, atento. Ya pues, es decir, el ego me llevó hasta ver la belleza del vestido, tengo plata suficiente, ¿será que, ay, no lo voy a comprar, es que es divino, no, y no quiero que nadie lo tenga? Mire la cantidad de egos que van saliendo ahí en el camino. Primero que todo me desvié, iba a ir a pagar una cuenta. El vestido lo puedo comprar, me queda bien, ahí surge el orgullo, la vanidad. Entonces, el ego se está complaciendo si lo compro o si digo no, ¿de verdad lo necesito? O es simplemente por satisfacer el ego. Entonces, ahí es donde empezamos a tener que trabajar. Y en muchas cosas porque es demasiado, no, es muy sutil el ego, demasiado sutil. Porque viene también la codicia, algo que no necesita. Por acumular ropa. Y ropa que me gusta a mí y que nadie la tiene. El orgullo. El orgullo. Un atleta de la autoobservación adquiere una gran profundidad en su vida,
porque al sostenerse en este trabajo, ese 3% de esencia se incrementa, dando como resultado cualidades anímicas y otorga potestades espirituales, pero hay que eliminar el ego para poder extraer ese 97% de esencia perdida para crear alma. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Lucas 21:19. 21:19, perdón. Para ser un atleta se requiere de extremada voluntad, mucha tenacidad y disciplina. Además, volvernos como niños, un ser lleno de bondad, virtudes, cualidades, sabiduría, mucha espontaneidad y lo más importante, muchísimo amor. Este año, estimados amigos, tenemos que realizar muchos cambios en nuestra vida, porque verdaderamente el tiempo es corto. Y si no hacemos este tipo de cambios, de estar de observador y observado, de estar levantando nuestro nivel del ser, trabajando como debe ser, como atletas, con todo el esfuerzo físico para eliminar toda esta cantidad de agregados cíclicos con la ayuda divina, porque por nuestros medios, qué difícil, hermano. Muy complicado. Cualquier cosita nos envuelve, como ella dice, lo del vestido, que se fue a hacer una vuelta y resultó en otra cantidad de cosas, fomentando el orgullo, fomentando la codicia, fomentando cantidad de cosas que no estaban en el programa que realmente iba a realizar. Y así nos envolvemos en una serie de cantidad de cosas. El escuchar a una persona que vaya conversando o difamando a alguien, se comentan una cantidad de cosas y comienza uno a darle también en el mismo programa, se mete en el programa que el otro lleva y totalmente se desvía de lo que tiene que hacer. Nuestros estados internos tienen que estar muy fortalecidos para no caer en tanto error que se ve minuto a minuto, instante en instante. Así, estimados amigos, que este año es un año que los invitamos a mucho trabajo y mucho trabajo espiritual, porque realmente en qué caos estamos en este mundo. Sí, de verdad que es muy lamentable y no crean que estamos enseñando, estamos estudiando igualmente, porque para nosotros cambiar nuestro estado, nuestra psiquis en un mundo como el que estamos no es fácil. Este programa nos ayuda mucho para también nosotros edificarnos, porque no es, como dice Estela, no es que estamos enseñando, pues no somos maestros. Somos personas que estamos aprendiendo de los maestros y de estas lecturas. Día a día uno lee un libro y en un momento ve algo y a los 2, 3 días lo puede volver a leer y ve algo más importante. Entonces es algo de un continuo trabajo y un continuo limpiar nuestra conciencia para poder ir aumentando ese 3% que tenemos de mínimo, irlo recuperando el 97%, que es muy grande el trabajo y muy arduo, porque de lo contrario no conseguiremos alma. Sí, mis queridos amigos, entonces nos veremos el próximo miércoles 15 de enero del 2020 por el canal de Lo Conocido a lo Desconocido. Que pasen una buena tarde y muchas gracias por haber estado con nosotros. Que Dios los bendiga y nos dé mucha, mucha fuerza para poder trabajar en lo que tenemos que realizar. Muy buenas tardes, estimados amigos, y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto.